Queridas amigas y amigos mayores, en días pasados nos hemos referido a varios términos, a varias palabras con los que nos referimos a las personas de edad, a la gente mayor. Hablamos de qué diferencia hay entre tercera y cuarta edad y por qué hoy día esos términos prácticamente se han ya quedado obsoletos. Os hablamos qué diferencia hay entre anciano y viejo y por qué también a la gente mayor no le suele gustar utilizarlos. Hoy vamos a hablar brevemente de otros términos muy conocidos y que también os diré por qué los técnicos y los profesionales que trabajan con la gente mayor no les suele gustar y no lo suelen utilizar, que son los términos jubilado, el término pensionista y hasta podríamos poner el término abuelo, más cariñoso y entrañable. Veamos. La palabra jubilado, como sabéis, significa fin de la etapa laboral de un trabajador. Los sociólogos y demógrafos suelen decir que la existencia humana prácticamente se divide en tres etapas que cada vez más se van acercando a 30 años aproximadamente cada una de las tres etapas. La primera etapa desde que uno nace, 0 años hasta los 25 o 30 años, que es la etapa del estudio, es la etapa escolar, la etapa universitaria, la etapa de la formación, es la etapa de la educación de preparación para la segunda etapa, que es la etapa laboral profesional, que suele durar de los 25 o 30 años hasta los 60 65 años. Y después hay una tercera etapa de la cual casi nadie habla y para la cual nadie te prepara, que es la etapa de la jubilación, que es de los 60 65 años, desde el cese laboral hasta el fallecimiento y la muerte. 25 30 años de posjubilación. Bien, se suele decir que jubilación viene de júbilo, porque en teoría debería ser una vez terminada la etapa laboral, pues la etapa del júbilo, la etapa del júbilo, la etapa de la alegría, de la felicidad, del descanso bien entendido, del ocio, etc. Pero tenemos dos visiones muy diferentes. Voy a citar dos autores muy conocidos, donde dan cada uno una visión contrapuesta. En primer lugar, voy a citar a Ernesto Hemingway, el autor del Viejo y el Mar, que dice en una de sus obras: la jubilación es la palabra más horrorosa del diccionario, porque significa el conjunto de todos los males. ¿Por qué dice eso Hemingway? Porque para muchos la jubilación, en lugar de ser una etapa de alegría y felicidad, es una etapa que está unida a cosas tan penosas como la soledad, el aislamiento, el abandono, la pobreza, los achaques, las enfermedades, la cercanía de la muerte, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay otro autor, que es Aldous Huxley, el famoso autor de Un Mundo Feliz, que dice: la jubilación es la mejor etapa de la existencia humana porque significa la liberación de las ataduras. Efectivamente, con la jubilación, pues nos desprendemos de muchas ataduras del espacio, del tiempo, del trabajo, de la burocracia, de la dependencia de los jefes, de un montón de cosas. Bien, la palabra jubilado, ¿por qué la rechazamos? Porque es una palabra que no abarca a todo el colectivo de la gente mayor, porque hay muchas personas que no se jubilan nunca. Por ejemplo, pensemos en las mujeres, en las señoras que no se jubilan nunca en sus tareas domésticas, en el trabajo dentro del hogar, etcétera, etcétera. Señoras o señores que trabajan al interior del hogar. Bien, la palabra pensionista está muy clara que esta palabra, este adjetivo, un jubilado, no tiene por qué ser pensionista, un pensionista no tiene por qué ser un jubilado, no se corresponden. Pensionista es el que recibe una pensión, y esa pensión puede ser una pensión de jubilación o puede ser una pensión de viudedad o una pensión por accidente, por discapacidad, etcétera, etcétera. Hay otra palabra muy cariñosa y entrañable que es la palabra abuelo, que muchos dicen yayo, yaya, abuelo, abuela, y que tiene una relación ya estrecha y directa con los nietos.
No nos gusta tampoco que, y generalmente vemos a nuestro alrededor que hay trabajadores y trabajadoras sociales que en las residencias de mayores y en los centros de día de jubilados utilizan con frecuencia la palabra abuelo para referirse a todo el colectivo y dicen, venga, abuelos, abuelos, recojan ya la baraja que vamos a cerrar este centro. Abuelos, en una residencia, que dentro de un rato nos vamos todos a cenar al comedor de la residencia. Y hay muchísimos mayores que les gustaría ser abuelos, pero desgraciadamente no tienen o no han tenido hijos o los hijos no han tenido nietos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, estas tres palabras, jubilado, pensionista y abuelo, tenemos que saber lo que significa y no nos gustan, porque son palabras que no abarcan a todo el colectivo de la gente mayor. Por eso, en estas últimas décadas, todas esas palabras, tercera edad, anciano, viejo, cuarta edad, todo esto ha ido desapareciendo y nos hemos centrado en una palabra en España que es mayores, los mayores, las personas mayores y generalmente en los países de América Latina que se utiliza más los adultos mayores. Pero ahora nos preguntamos, ¿y cuándo empieza a ser uno mayor? ¿Cuándo empieza a ser uno adulto mayor? Pues aquí hay todo tipo de ideas. Hay algunos que dicen somos personas mayores a partir de los 60 años. Por eso el Inserso en España, durante muchísimos años, tuvo una revista que se llama 60 y más. 60 y más. Hay otros que dicen, no, los mayores y adultos mayores comienzan a partir de los 65 años. Y ahora mismo tenemos, os lo recomiendo a todos, un boletín digital que se llama 65 y más, 65 y más años digital, que todos los días os puede llegar a vuestros ordenadores y móviles si os suscribís. Y para terminar, la próximo vídeo, la próxima presencia mía, os contaré y cómo los jóvenes opinan de los viejos. Cómo los jóvenes, entre comillas, malcriados, falta de respeto a los mayores, a veces de broma, de cachondeo, a veces en plan negativo, cómo llaman a los viejos. Os hablaré de palabras tipo carcamal, tipo chatarra, canica, que están a un paso del hoyo, bueno, pergamino, por las muchas arrugas que solemos tener los viejos, etcétera, etcétera. Pero todo esto será ya en el próximo vídeo. Buenos días y que tengáis un buen fin de semana. Chao.